Muy buenos días, muchísimas gracias por haber aceptado el trabajo. Vamos a proceder con la presentación de las ecuaciones estocásticas, algunos ejemplos y aplicaciones. Fundamentalmente, con esta grabación nos proponemos dar todas las nociones necesarias para hablar de las ecuaciones diferenciales estocásticas, que nos da respuestas concretas a la hora de resolver problemas en distintos ámbitos como economía, ciencias naturales, biología. Hacemos una pequeña introducción al G-cálculo, que es una herramienta que nos permite pasar del campo de los reales a estructuras más abstractas con operaciones generalizadas, y vemos cómo se pueden estudiar y generalizar ecuaciones estocásticas con el G-cálculo, mostrando en la aplicación que vamos a ver acá con la ecuación de Langevin que la solución que se obtiene para el caso generalizado con el G-cálculo es la misma que el caso clásico, con la única obvia diferencia que las operaciones que intervienen en la ecuación generalizada son las operaciones del G-cálculo. Entonces, antes que nada, revisemos qué es el movimiento browniano. Acá tenemos un ejemplo de trayectorias. Fundamentalmente, el movimiento browniano es aquel proceso estocástico real que verifique ciertas condiciones, que B sub 0 es 0 en casi toda parte, que el proceso tenga incrementos independientes, fijos, estacionarios y centrados, y que la función que a cada momento temporal t asocia a la variable aleatoria b sub t es una función continua en casi toda parte. Se puede construir el movimiento browniano se puede determinar como límite en distribución de una sucesión z sub n, donde fundamentalmente la idea es empezar en cero y después definir un paseo aleatorio de manera tal que ese paseo aleatorio admita como valores 1 y menos 1, y a partir de ahí se puede definir un proceso estocástico cuyo límite en distribución sea el movimiento browniano, que es a la base del cálculo estocástico. Acá tenemos, como ya dije antes, unos ejemplos de trayectorias de dicho movimiento. Y en cuanto a la ecuación estocástica, podemos empezar por el caso en economía. Cuando yo tengo un capital X que quiero invertir en obligaciones, voy a tener ciertas tasas. La variación de ese capital dependerá de las tasas, sigma X de su delta T, y el cambio en la bolsa de los valores en la bolsa de valores. Y eso se puede modelizar a través de sigma X delta B, donde B es el movimiento browniano. Entonces, al momento T, si considero, por ejemplo, digamos, la diferencia del capital al momento T con el momento inicial, será una sumatoria que depende del tiempo T, y otra sumatoria que depende del movimiento, incrementos con respecto del movimiento browniano. Y cuando hacemos el límite por n que tiende a infinito, obtenemos la suma de la integral de Riemann con la integral con respecto al movimiento browniano, que es la integral según Ito. Donde nosotros tenemos, cuando tenemos f y g, dos variables aleatorias, acá suponemos que m sea el espacio de probabilidad del D2, porque suponemos que admitan media y varianza finita, como en el caso del movimiento browniano, y bueno, decimos que si existe ese límite, este límite en medida, decimos que ese límite es justamente el integral de Ito. Y diremos que un proceso de Ito es un proceso X, si existe un proceso integrable a la Riemann mu t y un proceso integrable a la Ito con respecto al movimiento browniano sigma t, de manera tal que xt lo puedo pensar como x sub 0 más la integral de Riemann más la integral con respecto al movimiento browniano, la integral según Ito. Y en ese caso llamamos diferencial estocástico a la expresión de x igual a mu t de dt más sigma t de b de t. En general, una ecuación diferencial estocástica es una ecuación que tiene la forma de xt igual a atx de t más btx de b de t, donde a y b son funciones de dos variables, y y es una variable aleatoria fija real independiente de b sub t para todo t, independiente del movimiento browniano. Con estas ideas, la ecuación de Langevin tiene la siguiente forma: de xt igual a t xt de dt más sigma t de b de t, con la condición inicial que la variable x0 sea 0. Y entonces una manera de resolver esta ecuación de Langevin es poner xt igual a e a la t y t, donde i es un oportuno proceso de Ito a determinar, con un determinado diferencial, ft de dt más phi de t de b de t, y entonces desarrollando el diferencial estocástico de xt igual a e a la t y de t, y comparando lo que se obtiene con la ecuación de Langevin,
obtenemos que f de t va a ser igual a 0, que a chiquita t no es nada más y nada menos que la derivada prima de at, y la phi de t igual a e a la menos at sigma t. Por lo tanto, se obtiene como proceso, la solución, el siguiente proceso estocástico. Xt igual a e a la integral de 0 hasta t de a tau de tau por la integral estocástica sigma tau e a la menos integral de Riemann a s en ds, todo en dB de tau. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de G-cálculo, hablamos de una manera, una herramienta para pasar del campo de los reales a lo que va a ser un espacio de Ries, o sea, un espacio vectorial con un orden parcial, que viene determinado a través de las nuevas operaciones. ¿Cómo se determinan las nuevas operaciones? A través de una función generadora G de clase C2 estrictamente monótona que verifica las siguientes condiciones y a través de las cuales podemos definir estas operaciones. Por ejemplo, la suma generalizada será la preimagen de las imágenes, de la suma de las imágenes de los elementos que estoy sumando. Por ejemplo, si yo considero como función generadora x al cubo, entonces si yo hacer 2 suma generalizada 3, voy a hacer la raíz cúbica de 2 al cubo más 3 al cubo. Y así con el producto, la resta y la división, suponiendo por supuesto que GDI sea en un mundo. Y en ese sentido, podemos generalizar la integrabilidad a la ito a través del G-cálculo, diciendo que, suponiendo primero que tenemos un proceso estocástico X a valores en R, provisto de una función generadora G, y que el movimiento browniano sea un movimiento browniano a valores en R1, que coincide siempre con la recta real, pero que tenga las operaciones definidas a través de una función generadora G1. Ambas, G y G1, verifican las condiciones del G-cálculo que se piden, y en ese sentido decimos que el proceso X es G integrable a la ito si existe el siguiente límite en medida. Fundamentalmente hacemos el producto, la suma, acá está entre paréntesis para marcar que es una suma con respecto del G-cálculo y con respecto a la función G, la que se refiere al proceso estocástico que estoy considerando. En cambio, este menos con el 1 está significando que yo estoy haciendo una resta con respecto de los incrementos del movimiento browniano con respecto a la función generadora G1. Si este límite en medida existe, decimos que el proceso X es integrable a la ito y este límite va a ser la integral según ito con la G poniendo arriba para remarcar que estamos hablando del G-cálculo. En general, este G-cálculo implica la igualdad que la G de la G integral a la ito coincide con la integral desde 0 hasta t de G compuesto xt en dg1 de BDT. Y nosotros suponemos que G de 1 coincida con X, o sea que fundamentalmente la G integral verifica que la G integral, la G de la G integral según ito coincide con la integral de 0 hasta t de G compuesto xt en dB de t. Y en ese sentido podemos definir G diferencial estocástico como la preimagen del diferencial de la imagen del proceso estocástico que estoy considerando. Y de tal manera, la ecuación de Langevin asume esta forma: G dgxt igual a at por producto generalizado de xt en dt más suma generalizada sigma t dB de t, x, con la condición de que x0 sea igual a 0. Y en ese sentido interpretamos que para el estudio de estas ecuaciones estocásticas interpretamos a G-cálculo de la siguiente manera: los diferenciales dt y dB de t son los diferenciales clásicos, o sea, así como la multiplicación por esos diferenciales, o sea, consideramos los diferenciales de b y de t como escalares, digamos, como escalares que multiplican el elemento del espacio de Ries R con el orden parcial determinado a través de la función G. De este modo, el proceso estocástico lo vamos a ver con una función X de 0t por sigma, producto sigma, a R, donde R es el conjunto de los reales con las operaciones del G-cálculo. En particular, o sea, eso va a ser mi espacio de Ries que voy a considerar. Entonces, la ecuación esta tiene la solución que es exactamente la misma del caso de la ecuación de Langevin clásica, con la única diferencia que las operaciones que intervienen en la solución son las operaciones del G-cálculo.
Esto se demuestra desarrollando primero el cálculo del g diferencial, obteniendo que g de x es igual a g a t, g de x de t más g sigma t de b de t, donde acá ahora volvimos en la igualdad 424 a las operaciones clásicas. Por lo tanto podemos poner g de xt igual a e a la t z t, y como en el caso clásico desarrollamos los cálculos determinando que f de t me va a dar 0, a de t será la integral desde 0 hasta t de g de as en ds, y phi de t es e a la menos t g de sigma t. Y entonces, escribiendo estas soluciones que ya sé que existen en el caso clásico de la g de xt, y pasando las operaciones clásicas a las operaciones de g-cálculo, por ejemplo, esta integral acá chiquita, desde 0 hasta t, g de a tau de tau, es la imagen de la g integral, y así sucesivamente, obtenemos que el proceso estocástico, que es solución de esa ecuación, es la g exponencial de la integral de a tau de tau, g integral, producto con el g-cálculo, la integral sigma tau por exponencial de menos integral de AS en DS, todo en b de tau. O sea, la solución va a ser, va a tener, el proceso estocástico va a tener la misma forma que el caso clásico, con la diferencia que las operaciones que acá intervienen son las operaciones de g-cálculo. Muchísimas gracias.